Te recomendamos que veas este testimonio, tal como aparece en pantalla, es de Maribel, se trata del aborto, lo puedes ver en el canal de YouTube de Rosario de las 11 de la noche. Porque las mujeres abortan. Antes de empezar con este contenido, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. La pregunta del aborto es muy delicada y compleja, porque involucra temas de salud, ética, religión, derechos humanos y experiencias personales muy profundas. A continuación te explico cómo lo ve la Iglesia Católica y por qué muchas mujeres pueden tomar la decisión de abortar. ¿Por qué abortan algunas mujeres? Las razones pueden variar mucho, pero algunas comunes son: problemas económicos, no tienen los recursos para criar a un hijo. Violencia sexual, algunas han quedado embarazadas por violación. Salud, peligro para la vida de la madre o malformaciones graves del feto. Edad, son muy jóvenes o muy mayores. Presión social o familiar, temen ser juzgadas o rechazadas. Ya tienen hijos y no pueden hacerse cargo de otro. Muchas veces no es una decisión tomada a la ligera, suele ser muy dolorosa. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica está firmemente en contra del aborto en casi todos los casos. Considera que la vida comienza en la concepción. Por eso, el aborto es considerado un pecado grave, equiparable al homicidio. El Catecismo de la Iglesia Católica número 2271 dice: desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. ¿Hay alguna excepción? La Iglesia acepta que se puedan tomar decisiones médicas para salvar la vida de la madre, incluso si esto indirectamente termina con la vida del feto, por ejemplo, en casos de embarazos ectópicos. Pero nunca aprueba el aborto directo como solución. ¿Qué dicen los sacerdotes y exorcistas? Sacerdotes llaman al arrepentimiento, pero también ofrecen misericordia y perdón a quienes han abortado y buscan reconciliación. A través del sacramento de la confesión, incluso el pecado del aborto puede ser perdonado. El Papa Francisco ha dicho que todos los sacerdotes pueden absolver del pecado del aborto. Antes, solo algunos tenían ese permiso. Exorcistas. Algunos exorcistas católicos afirman que el aborto puede abrir puertas espirituales al mal, y lo consideran una de las heridas más profundas del alma. Algunos relatan que mujeres que han abortado cargan con culpa espiritual, y en casos graves, dicen que puede haber opresiones demoníacas. Pero incluso ellos insisten en que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier pecado si la persona se arrepiente sinceramente. La Iglesia Católica considera el aborto un pecado grave porque cree que la vida comienza en la concepción. Sin embargo, ofrece perdón, comprensión y sanación espiritual a quienes han pasado por esa experiencia. Muchas mujeres abortan por situaciones límite, no por egoísmo. ¿Qué han dicho algunos santos o místicos? Santa Teresa de Calcuta fue muy firme en su defensa de la vida desde la concepción. Dijo que el aborto es una de las mayores amenazas contra la paz en el mundo. Pero también abrazó con compasión a mujeres que habían abortado, alentándolas a perdonarse y empezar de nuevo. San Juan Pablo II Papa, en su encíclica Evangelium Vitae 1995, condena el aborto como parte de una cultura de la muerte. Pero también le habló directamente a las mujeres que han abortado. No os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. El Padre de la Misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Videntes y místicos. Algunos místicos católicos como María Simma o Catalina Rivas han dicho que las almas de los no nacidos están con Dios y que rezan por sus madres, pidiendo su conversión y sanación. También dicen que el alma puede quedar herida si no se busca reconciliación, pero Dios nunca deja de buscar al pecador. ¿Qué hace la Iglesia por mujeres que han abortado? La Iglesia tiene varias iniciativas de sanación emocional y espiritual para mujeres y hombres que han participado en abortos. Ejemplos: Proyecto Raquel, programa católico que ayuda a mujeres y a veces también hombres a sanar emocional y espiritualmente después del aborto. Retiros de sanación, espacios de oración, reflexión y acompañamiento psicológico y espiritual. Confesión y dirección espiritual. La confesión no es solo para perdonar, sino también para empezar un camino de renovación interior. Documentos importantes de la Iglesia. Evangelium Vitae Juan Pablo II, 1995. Es uno de los documentos más completos sobre la defensa de la vida humana. Condena el aborto, la eutanasia y la violencia, pero insiste en que la misericordia de Dios está siempre disponible. Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2270 al 2275, tratan del aborto directamente. 2270. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción.
Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado Junior 1, 5, JB 10, 8 a 12, Sal 22, 10 a 11. Y mis huesos no se te ocultan, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Sal 139, 15. 2271. Desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. GS 51, 3. 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae, C.I.C. Can. 1398, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, C.I.C. Can. 1314, en las condiciones previstas por el derecho, C.F.C.I.C. Can. 1323 a 1324, con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia, lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. 2273. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado. Pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos derechos fundamentales es preciso recordar a este propósito el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. CDF, Inster. Donum Vitae 3. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar, desde su misma concepción, ¿a quién debe? Nacer exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos. 2274. Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, si respeta la vida e integridad del embrión y del feto humano, y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. 2275. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. ¿Cómo empezar un camino de sanación espiritual si alguien ha abortado? Si una persona se siente herida por un aborto y quiere volver a Dios, estos pasos pueden ayudar. Buscar a un sacerdote confiable y abrir el corazón en la confesión. Pedir perdón a Dios sinceramente, aunque todavía duela. Perdonarse a una misma, que muchas veces es lo más difícil. Participar en un grupo como Proyecto Raquel o un retiro espiritual. Rezar, poco a poco, quizás incluso por el alma del hijo perdido. Aceptar que Dios no te rechaza, sino que te abraza con amor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5 y 20. La Iglesia no niega la gravedad del aborto, pero tampoco cierra las puertas a nadie. Jesús vino no a condenar, sino a salvar.
La última palabra no es el pecado, sino el perdón y la esperanza.